Muy buenos días. Hoy en el Evangelio vamos a encontrar una situación que nos debe de hacer reflexionar sobre la calidad de vida que estamos llevando, o mejor dicho, la calidad en las intenciones que tenemos en nuestra vida. Porque es eso lo que marca la distinción, la gran diferencia. Hoy en el Evangelio, permíteme decirlo de esta manera, creo que el cinismo y la hipocresía en los fariseos llega en un nivel muy alto, porque ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo ahí y de las intenciones o sentimientos que tienen dentro. Es Jesús el que pone todo de manifiesto y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que Jesús nos está aclarando, precisamente por eso, porque no tenemos las intenciones correctas. Escucha lo que dice el Evangelio. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesia. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Cuando yo digo que es el momento de una hipocresía tan alta en los fariseos, seguramente vamos a pensar, bueno, pues sí, porque invitan a Jesús y le están poniendo una prueba, ¿no? Lo están espiando para ver si hace algo mal. Pero escucha bien los detalles, porque es precisamente en los detalles donde nosotros podemos aplicarlos en nuestra vida el día de hoy y escuchar la palabra de Dios, lo que Dios nos dice el día de hoy. Detalles. Es un sábado. Sábado. Para los judíos, sabemos que el sábado era un día muy sagrado, como el domingo para nosotros, pero con una exageración a la hora de cumplir el precepto del descanso. Ellos no podían trabajar en sábado. Era sábado y resulta que uno de los jefes de los fariseos invitó a comer a Jesús a su casa. Bueno, para comer y para hacer una fiesta, ahí sí podían ellos trabajar, ¿no? Ahí sí podían ellos hacer actividades, aunque fuera en sábado. Jesús asiste a la casa de ese fariseo y ahí hay mucha gente, fariseos y algunos de los escribas que también estaban ahí espiándolo, ¿no? Pero resulta que en la casa de ese fariseo había también un enfermo. No lo sabemos si sería enfermo, si sería familiar, sería algún pariente, algún amigo, pero seguramente tendría alguna relación personal con el fariseo para que haya estado en la mesa a comer. Y si este enfermo estaba frente a Jesús en la mesa, quiere decir que también era una amistad muy cercana al fariseo, si no, pues estaría comiendo en la cocina. Ahora, ¿en qué me refiero a que la hipocresía llega a un nivel tan alto? No solamente para fingir y juzgar a Jesús, que va a realizar un milagro en sábado, sino porque incluso, ¿qué clase de amistad tendría este fariseo con ese invitado que estaba enfermo? Es decir, muy amigo del enfermo, pero no quería que fuera sanado, porque era sábado. ¿Te das cuenta? A veces nosotros nuestras intenciones las podemos disfrazar de tantas cosas que hasta nosotros mismos nos podemos caer en el juego de que somos muy buenos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es maquillando nuestras intenciones. El fariseo amaba o no amaba a ese amigo que estaba enfermo. En realidad quería ofrecerle un banquete a Jesús y pasar un rato agradable con él o no. Estaban juzgando y criticando a Jesús por hacer el bien.
¿Te das cuenta que el fariseo no solamente critica a quien hace el bien, sino que incluso ni siquiera es capaz de amar a sus amigos, a su semejante, a su prójimo, a quien está con él? Y repito la idea, porque si ese enfermo estaba en casa del fariseo en una comida íntima, porque era día sábado, y estaba sentado en la mesa principal con el invitado Jesús, quiere decir que ese enfermo era muy cercano a la vida del fariseo, pero al fariseo no le importaba que su amigo estuviera enfermo. Lo que le importaba era juzgar y criticar a Jesús. A veces nosotros también estamos en situaciones por el estilo, que sobre pretexto de que estamos cumpliendo la ley, no hacemos lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Amar. Te pongo este ejemplo. Resulta que en la casa de algunos frailes sucedía que siempre que alguien llamaba a la puerta para pedir ayuda, o cuando el teléfono sonaba para ir y visitar a un enfermo y darle la unción de los enfermos o llevarle la comunión, resulta que de manera inesperada a algunos frailes les surgía un fervor por la oración, que se disculpaban por no atender esa llamada porque iban a ir a la capilla. O sea, siempre terminaba yendo el mismo hermano a visitar a los enfermos. La pregunta sería, ¿qué oración era la que Dios escuchaba con mayor agrado? ¿Quién era el que en realidad hacía la voluntad de Dios? El que seguía ese instinto súbito de ir a la capilla cuando se le está pidiendo ayuda, una ayuda concreta de amar al hermano, o aquel que incluso teniendo también cansancio o ganas de orar en la capilla, responde a la llamada del necesitado. Yo lo sé, este tema es un tema muy complejo, pero siempre hay que tratar de mirar nuestro corazón y tratar de ser honestos con nosotros mismos, de una manera tan abierta y tan honesta. Porque a veces nosotros nos engañamos poniéndonos en un extremo de la ley. La oración es primero. Sí, pero ¿y entonces cuándo vas a atender al hermano? Entonces ¿cuándo vas a atender a aquel que te está pidiendo ayuda? Es que si no tenemos una disciplina nunca vamos a poder servir. Yo lo sé. Pero ¿no será esa misma la actitud de los fariseos? ¿No será también eso que nosotros usamos la ley para acomodarnos y vivir cómodamente? Dejemos que Dios, el Dios que nos incomoda, el Dios que saca al pueblo y lo lleva a peregrinar, el Dios que nos invita a dar la vida, porque parece que es un Dios que le gusta incomodarnos. Siempre pensamos en el Dios que nos da la paz, pero la paz que Él nos da es la de una conciencia que sabe hacer el bien y no de alguien que sabe acomodarse en el sofá. Los fariseos, hipócritas con Jesús, hipócritas con sus amigos e hipócritas con ellos mismos. Cuando nosotros logramos enmascararnos y creernos los buenos, ¿a quién engañamos? Hay que dejar que el Evangelio nos incomode un poquito para empezar nosotros también a trabajar. O mejor aún, ¿por qué no dejas que Jesús toque tu herida? Que Jesús te dé la fuerza, el ánimo para empezar a caminar, empezar a servir, empezar a ayudar a los demás. Que precisamente en la oración se muestre la acción y la eficacia de nuestra comunión con Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que sana nuestras heridas y que nos incomoda para llevarnos a nuevos horizontes, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un monje fue a visitar a su maestro espiritual, a su director espiritual. Y el director espiritual le gustaba mucho orar a la orilla de un río. Aquel monje llevaba en sus manos 2 perlas preciosas
y se las puso ahí a los pies de su director espiritual, el cual abriendo los ojos las contempló, tomó una de ellas, la estaba mirando cuando en eso se le resbaló y la perla cayó, rodó y se fue al río. Aquel monje asustado inmediatamente corrió para tratar de agarrar la perla y al no encontrarla, cayó en el agua, se lanzó y empezó a nadar ahí en el río durante horas tratando de encontrar esa perla preciosa. Sale del río y le dice a su maestro espiritual: ¿tú viste dónde cayó la perla? Enséñame dónde cayó, pues es muy preciosa y valiosa. Y aquel maestro espiritual agarró la otra perla y le dijo: justo allí, y la arrojó al río. No dejes que las cosas te posean. Nosotros no podemos poseer lo que es correcto. Más bien, dejemos que lo correcto nos posea a nosotros. En el momento en que tú quieres salvar esa perla preciosa, en el momento en que donde tú te inclines demasiado por un activismo que te saca de la oración y del cumplir los mandamientos, o por un fariseísmo de querer cumplir los mandamientos y no vivir en el amor. Que tengas un excelente día.